Muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, pues hay que recordar que estamos en el ciclo de conferencias, de pláticas sobre Francisco Villa, con motivo de los 100 años del nacimiento de Francisco Villa. Entonces, asesinato de Francisco Villa, 100 años. Exactamente. Entonces, ahora el ingeniero Manuel Alderete preparó un tema que está muy interesante. Lo pusimos a estudiar, o más bien él se puso a estudiar. Es la expedición punitiva. Le voy a pedir al ingeniero René Chávez, secretario de este grupo de Historia del Parque de Revolución, que nos dé la semblanza de nuestro expositor. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos los que están por allá conectados. Entonces voy a leer la semblanza de Manuel Alderete. Él es ingeniero industrial, químico industrial por el Instituto Tecnológico de Chihuahua, egresado en 1979. Cuenta con más de 30 años de experiencia en actividades de atracción, de inversiones y desarrollo industrial, desarrollo de clúster, estudio de mercado y formulación de planes de negocio. Ha participado en la elaboración de más de 150 proyectos de inversión y en la elaboración de más de 220 estudios de mercado. Algunos proyectos en los que ha participado el ingeniero Manuel Alderete son, por ejemplo, la planta de Heineken en Mioqui, el Hospital Ángeles aquí de la ciudad de Chihuahua y el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados que está en el Complejo Industrial Chihuahua y varios proyectos más. Es socio fundador y actual director de Alderete y Socios Consultoría Industrial SC de la ciudad de Chihuahua desde 1990 hasta la fecha. Socio consultor de Economic Transformation Group. Ha sido director de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua C y corresponsal del FONEI del Banco de México. Y bueno, pues es miembro aquí de nuestro grupo de Historia del Parque Revolución, donde nos ha compartido un sinnúmero de pláticas sobre diversos temas. Entonces, el día de hoy, pues, dentro del ciclo de conferencias de Francisco Villa por el centenario de su muerte, Manuel va a participar con la expedición punitiva. Entonces, le dejo los micrófonos aquí al ingeniero Manuel Jesús Alderete Muñoz. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Básicamente el tema de la plática lo ampliamos un poquito más, bastante más. Si quieres poner una presentación. Básicamente comprendiendo los eventos que pasaron antes del ataque a Columbus y después sobre la expedición punitiva. Ya cuando la revisé al final, pues quedó bastante larga, muy complejo, entonces voy a tratar de la primera parte, sobre todo la primera que es antes de lo del ataque a Columbus y todos sus antecedentes, pues lo voy a tratar de dar lo más rápido posible. ¿Quieres hacerlo más grande? Que llene la pantalla. Ok, básicamente las imágenes que tienen ahí básicamente es una celebración que se hizo que se hace cada año de una cabalgata conmemorativa donde salen de los caballos de San Jerónimo rumbo a Columbus. Son 17 días, es bastante difícil, heroico, pues a los que lo hacen todavía. Y la otra imagen es una imagen ahí de donde están los soldados de la punitiva en San Jerónimo. Es una foto pues, muy interesante ahí donde tienen un fuego en frente del Cerro del Picacho.
son como imágenes de los dos eventos que vamos a ver. Aquí pues, no voy a leer todo el índice, lo vamos a ir pasando rápido, pero vamos a partir desde todos los antecedentes. Y básicamente vamos a hablar de una historia y tenemos una imagen. La primera es de la cabalgata de 1999 y la otra pues, son las fotos de los americanos de 1916. También le voy a dar mucho enfoque en esta plática a la fotografía. Y un poco de antecedentes, pues que es una historia olvidada. ¿Por qué? Porque la historia villista estuvo oculta hasta 1960. Es algo que no se hablaba y aparte que los villistas perdieron. Los americanos que trajeron periodistas para documentar todo lo que iban a hacer, pues como no tuvieron mucho éxito, también ocultaron mucho de esto. Y aparte hay muchos libros que llenos de mentiras, como uno que se llama Chasing Villa, y en general pues se vuelve a revivir esto con las celebraciones, con el desarrollo del turismo y sobre todo con conocer nuestra historia. Juan B. Muñoz, que está ahí en la foto, tío de mi mamá, él fue un personaje que fue clave para la creación de los libros que están ahí con hechos reales de la revolución. Son 8 tomos donde realmente platica mucho de lo que vamos a decir aquí. También en Estados Unidos hay muchos libros, de los principales son estos, La Gran Persecución y El General y el Jaguar, que hablan de Pershing. Antecedentes regionales, aquí pues muy... Okay, sí. Básicamente, vamos a decir para la gente que no es de... Esta es una imagen ahí de la Baja Bavícola, ahí se ve el Cerro El Picacho, que lo van a ver en varias escenas, y se encuentra en el municipio de Bachíniva. Ahí se ve la localización donde se encuentra la hacienda de San Jerónimo, que es donde salió Villa a atacar Columbus, y en los otros puntos amarillos, ahí se ve Namiquipa, La Chíniva y San Isidro Guerrero, que es donde en esos 3 lugares nace la revolución. Entonces está en medio de los 3, y la ciudad y al oeste de la ciudad de Chihuahua, que es la otra marca que se ve por ahí. Entonces básicamente está al oeste de Chihuahua. Esta región tuvo una guerra cerca de 200 años. En esta región llegó el famoso Caballero de Croix, es el jefe de las provincias internas, todo un personaje este señor, que fundó grandes ciudades en Norteamérica, y dentro de esas fundó las colonias militares. Ahí se ve un plano de Chihuahua, esos cuadros que se ven verdes por ahí, son las colonias militares, Janos, Casas Grandes, Galeana, Cruces y Namiquipa, que se fundan en 1778. Y básicamente poblaran, que la gente tuviera terrenos y que se dedicaran a defenderse de los ataques. Y entonces surgen los famosos dragones de Cuera. Ahí tenemos ahí la zona. Entonces básicamente se ven, están sobre una línea al oeste de Chihuahua. San Jerónimo pues era un cuartel de estos dragones de Cuera. Aquí es una foto antigua, ya está más restaurado, que es una copia pues de una imagen que tenemos ahí de uno que se fundó en Jalpa, Zacatecas, 1500. Entonces ahí vienen los dragones de Cuera que estuvieron en esa zona cerca de 60 años y fueron cambiando de ropa y de forma, pero son los mismos, incluso las mismas familias. Ahí tenemos imágenes de 1772 y 1785, ya cuando sale la ropa vaquera en 1880, hasta llegar a lo que es ahorita la ropa vaquera. Ahí también nace la revolución. Tenemos unas imágenes ahí de Leodoro Lea, que fueron los que iniciaron en Bachíniva y los que iniciaron en Namiquipa. Es una imagen de la toma de la población de Namiquipa en la revolución el 20 de noviembre. Y también aquí tenemos a Pascual Orozco, juntado con la gente de Bachíniva, que fueron los líderes de la primera revolución. La segunda revolución surge también en la misma zona, y esta es una fotografía de El Oso, donde Candelario, Cervantes y otros se levantan en armas y hacen la segunda revolución. Y luego tanta evolución a la revolución que llegan a tomarse una foto, que es una foto clásica donde está Pancho Villa con Obregón y con Pershing. Esa foto se tomó en El Paso. Al final de cuentas, y cuando van todo esto, va a ser pues una guerra entre los 3. Entonces va a ser una batalla de tres bandas.
ya cuando... ¿Cuáles son los antecedentes? En 1915 básicamente estaba la lucha, pues prácticamente Villa contra Carranza y contra Obregón, que se desarrollan todas las batallas, sobre todo la más grande de Celaya. Tenemos imágenes de la batalla de Celaya, aunque la de Pancho Villa es de Ojinaga, y pierden los villistas y se regresan a las raíces, se regresan a Casas Grandes. En Casas Grandes ahí se ve la ruta, pero la idea era de Casas Grandes pasar hasta Sonora, Agua Prieta, Hermosillo, y así fue como sucedió. En Casas Grandes muere Rodolfo Fierro, una cosa que cambia todo, el 14 de octubre de 1915, Wilson reconoce como presidente de México a Carranza, y eso pues enfurece a Pancho Villa. Después atacan a Agua Prieta el 1 de noviembre de 1915, y los americanos hacen que pasen los carrancistas por Estados Unidos, y eso enfurece más a Pancho Villa, ya que pues lo traicionan los americanos y se ve abiertamente que lo están. Después atacan Hermosillo en noviembre de 1915, y cuando ya iban pues cerca de tomar Hermosillo le avisan que estaban perdiendo Ciudad Juárez. Entonces Villa se decide regresar a Chihuahua, una decisión bien difícil. Entonces, cuando vienen en mero diciembre, pasan por San Pedro de la Cueva, y ahí pues un asesinato tremendo. Hay unas imágenes ahí de una tragedia que pues eso generó, yo creo que hasta ahorita un odio entre Sonora y Chihuahua, porque pues, fue bastante duro para Sonora esta matanza. Entonces aquí empieza ya cuando están en Chihuahua, llegan a Madera, a caballo, cruzan la sierra, 2,000 hombres, en nieve, frío. Llegan a Ciudad Madera, tenemos algunas imágenes de Madera, y Villa manda dos gentes clave, a Nicolás Fernández, que está en la foto del medio, a conseguir caballos, y a Candelario Cervantes a traer armas a Columbus. Entonces, ese es el 12 de diciembre. En diciembre de 1915, 18, llega a la ciudad de Chihuahua y se aloja en su casa, que es la Quinta Luz. Y ahí ocurren varios eventos, entre otros muy importante, una junta con todos sus generales, donde discuten si ya era necesario seguir peleando o ya terminar, etc. El 20 de diciembre Villa mata a 2 personas en la estación de ferrocarril, un general Delgado, otro general Apirós. Y el 22 de diciembre de 1915, en el Palacio del Gobierno, se despide Pancho Villa del pueblo de Chihuahua. Da un discurso y se dirige el 25 de diciembre al noroeste de Chihuahua, que es Bustillos. Esa imagen que tienen ahí es una foto antigua de la hacienda de Bustillos, ahí se veía Madero, pero básicamente ahí se refugia Pancho Villa. Aquí tenemos una foto antigua de Bustillos y una foto actual, reciente, que tomé yo ahí de Bustillos, y prácticamente está igual como estaba en aquel tiempo. Entonces, de ahí la hacienda de Bustillos, Pancho Villa se dirige a San Jerónimo, y tenemos un mapa en diciembre de 1915. ¿Por qué se va a esa zona? Por esta imagen que tienen ahí, lo que se ve en color morado y en color amarillo es la hacienda de Bavícora, cerca de 500,000 hectáreas, y las verdes son las colonias militares de Namiquipa y Cruces. Entonces, pues había caballos, había gente, por lo que necesitaba, y se sentía donde habían salido antes. Entonces, prácticamente viene a terminar la revolución al mismo lugar donde había salido. En ese momento también empiezan a traer caballos. Nicolás Fernández trae caballos de la hacienda de Santana de Bavícora, y llegan a Rubio en el 26 de diciembre de 1915. Entonces, el 1 de diciembre del 16 ya está Pancho Villa en San Jerónimo. Llegan cerca de 2,000 soldados a caballo, traían otros 2,000 rifles extras de que le habían recogido a la gente que se había retirado, y pues se alojan ahí en la hacienda. Ahí tenemos muchos de los dorados acostumbrados al campo, se quedan en esta zona que le llamamos el Montecito ahí de Encinos, abajo del Picacho.
Aquí tenemos una imagen de San Jerónimo y más atrás el Cerro del Picacho. Prácticamente es una hacienda, es una fortaleza, pues que ya tenía 100 años para entonces, paredes de adobe, no tenía ventanas y básicamente estaba hecho para resistir ataques. Aquí tenemos una imagen del cuarto de los Dorados. Ese es un cuarto que se hizo ahí en el museo en honor a los Dorados de Pancho Villa, la Casa Grande, y se ve la construcción ahí como tipo presidio. Tenemos una foto ahí de Janos, donde se ve la altura de los edificios, adobe, la madera, etcétera. Entonces, digamos que esto es el último presidio y que todavía está parado, todavía está vivo. Esta es la Casa Grande y pues estaba hecho para la defensa. Y desde ese momento empiezan a surgir las leyendas de los tesoros, villistas, etcétera. Ay, esa imagen la tomé la semana pasada, que anduvimos allá, está mi hermano, mi hijo ahí, y fuimos a ver un lugar donde supuestamente habían enterrado un tesoro, y fuimos a ver si había algo, pues no había, pero sí salió una foto medio nice. Entonces, todas estas cosas se comentan en el libro Villa contra todo y contra todos, en pos de la venganza en Columbus. Empiezan a llegar a San Jerónimo las gentes que se habían quedado en Casas Grandes. Entonces llega José Rodríguez, Martín López, llegan el 3 de enero a San Jerónimo. Entonces se juntan cerca de 2,000 personas ahí. José Rodríguez era un general, héroe de la revolución, que está la foto ahí de José Rodríguez. Entonces Pancho Villa le dice, ¿sabes qué es lo que sigue? Le da dinero y dice, vete a organizar la revolución en Sinaloa. Y cuando iba por la hacienda de Babico, ahora que está una imagen ahí de la hacienda de Babico, él es apresado por Maximiano Márquez y es muerto por Maximiano Márquez. Entonces, precisamente aquí tenemos gente que es descendiente de Maximiano Márquez. Ellos básicamente eran el mayordomo de la hacienda de Babico. El 10 de enero de 1915 ocurre una matanza aquí en Santa Isabel. Ahí está la curva de los gringos, ahí se ve la foto, la cruz, donde mataron a muchos exploradores mineros y eso causó un impacto dramático en Estados Unidos. El 8 de enero le mando una carta a Pancho Villa Carranza, no la voy a leer toda, pero básicamente está firmada en San Jerónimo y le invita, dice que el verdadero enemigo ya no son los carrancistas, ni los de Obregón, sino el verdadero enemigo es Estados Unidos y que se venga de Morelos para acá. Otra, el 7 de enero, se van a esconder los rifles, como dijimos ahorita, a la gente que se iba les recogían los rifles, entonces tenían 2,000 rifles, entonces escogió a la gente de Namiquipa, entre todos a Juan Muñoz, Pedro Luján, los fueron a esconder a un lugar que se llama el Cañón del Rosal. Esas fotos que están ahí son del Cañón del Rosal. Ahí está San Jerónimo y básicamente es una sierra, está muy cerca, pero bastante escondida, muy oculta, muy bonito. Ahí donde fuimos nosotros en plan de conocer el lugar, ahí andamos en las cuevas y pues muy interesante conocer ahí donde escondieron los rifles. Y esa es una imagen ahí del Cañón del Rosal y donde enterraron las armas. ¿Por qué le damos importancia a esto, entierro de armas? Porque esto causó al año siguiente pues unas tragedias muy horribles en Amiquipa, porque esas armas fueron entregadas al ejército de Estados Unidos. Y Villa pues tuvo venganza contra la población de Amiquipa. Pues ahí tenemos imágenes ahí del Cañón del Rosal. El 18 de enero, Pancho Villa toma una decisión que está muy raro conocerla, pero fue de atacar Estados Unidos por primera vez. Se juntan en los tanques, ahí donde ven esos cerros, allá en el bosque que está ahí al fondo, en la hacienda de los tanques. Ahí juntó a cerca de 1,500 hombres y los dijo, vamos a atacar Estados Unidos. Ahí está San Jerónimo, la hacienda de San Jerónimo, y ahí están los tanques atrás del Cerro del Picacho. ¿Qué pasó ahí? Pues es una cosa que esa la encontramos en los informes de Percy. Salió de los tanques y ahí se fueron a Santa Clara. Y lo que pasó es que como ya les habían dicho a los que andaban ahí que iban a atacar a Estados Unidos,
pues se fueron escapando, dijeron, no, yo no quiero atacar a Estados Unidos, y se fueron bajando, y al final de cuentas, ya cuando llegan al Ojo Laguna, pues ya no era, pues ya simplemente ya no tenían fuerza, ya se han ido más de la mitad de todos. Entonces atacan el ferrocarril, asaltan el tren y ahí tenemos una imagen de un asalto al tren y se roban algunas cosas de los pasajeros, etcétera. Y Pancho Villa se regresa otra vez a San Jerónimo. Ese ataque fallido, pues quedó así que en el olvido hasta que se supo después en los documentos de Perfin y que hizo eso que de los 2,000 o 3,000 gente que había por ahí, pues se fueron 1,500 o 2,000 se fueron, huyeron, ya no quisieron seguir. Entonces ya se queda Pancho Villa ahí en San Jerónimo, tenemos ahí una imagen ahí de uno de los cuartos, está la chimenea, y cuando regresan a San Jerónimo ya son nomás 400, que básicamente eran los más fieles, era la guardia personal de Villa, el general Pedrosa, Pablo López, Francisco Beltrán, Nicolás Fernández, Candelario Cervantes, Martín López. Aquí tenemos fotografías de ellos, de Pablo López, Nicolás Fernández, Martín López y Pablo López eran hermanos, eran originarios aquí del Charco. Hay un monumento aquí a la salida de Chihuahua, cuando vayan a Cuauhtémoc, ese monumento está hecho en honor de los hermanos López. Candelario Cervantes de Namiquipa, Ramón Tarango de Namiquipa, Francisco Beltrán, él era el jefe de los yaquis, él era de Oaxaca, y Pancho Villa, que era de Durango. También está Juan Bautista Muñoz y Pedro Luján. Todas esas fotos las corté de la foto de los Dorados de Villa. El que es pariente nuestro es Juan Bautista Muñoz, que está ahí enseguida de Pancho Villa. Y esta es la foto de los Dorados de Villa. Entonces, el último lugar que estuvieron juntos, los Dorados, no más por decirlo rápido, eran los mejores soldados de la División del Norte. La División del Norte llegó a tener 50,000 personas. De ahí fueron seleccionándolos por hazañas que habían hecho, porque eran muy buenos para tirar, para los caballos, lo que fuera. Fueron seleccionando hasta que quedó este grupo de 300 y esa foto se la tomaron en Guadalajara. Ahí atrás está el tren. Después, el 15 de febrero de 1915, Villa decide, más bien los carrancistas deciden atacar a Pancho Villa y el enfrentamiento se da en la hacienda de Santana. Esa foto que está ahí es la hacienda de Santana de Bavícora y los que atacaron ahí fue Martín López, que está ahí en la foto. Ellos en ese momento era de Hearst. Dentro de la hacienda se metieron 300 hombres de a caballo y cuando llegaron los carrancistas no los vieron, se veía la hacienda abandonada y cuando abren la puerta salen 300 de a caballo y los otros van a pie, pues fue una matanza ahí bastante dura contra los carrancistas. Ahí están nomás las imágenes, donde está San Jerónimo y donde está Santana, están a 10 minutos ahorita por carretera, de los dos eran haciendas antiguas. Juan Alderete, que era el mayordomo de la hacienda de Santana, que es pariente también de nosotros, de mi papá, lo atrapa a Villa y se lo lleva a San Jerónimo y ordena su fusilamiento. Sin embargo, el que estaba para fusilarlo era Julio Acosta de Guerrero y eran conocidos y le perdonó la vida, entonces pues se salvó Juan Alderete de que lo matara. Entonces hay preparación para una nueva campaña, se llevan ganado de la hacienda de Bavícora a los tanques, ahí están los tanques y 500 cabezas de ganado y se ponen a producir carne seca. Cuando ven ahí que fue el ataque a Columbus, llevaban para comer prácticamente carne seca, pinole y pues el agua la conseguían en el camino, pero con eso se podían alimentar. Estas son las claraboyas que están en San Jerónimo porque esperaban el ataque de los carrancistas, ¿sí? Que venían de Guerrero. Y básicamente pues, ahí fue la batalla contra los gentes de Carranza. Y realmente fue una matanza, tuvieron muchos prisioneros y Villa triunfó ahí con esa batalla el 16 de febrero. Y lo que es medio dramático es que estaba ahí Baudelio Uribe, que es el que está en la foto, y él ordenó que a los prisioneros se montaran a caballo y el que se quedara en el caballo o
o el animal se quedaba vivo y el que se caía lo mataba. Entonces está bastante dramático el jaripeo de la muerte. Entonces, fusilaron también a 87 villistas. Luego ya el 16 de febrero los Dorados se van a esta zona donde está la foto. Una vez cuando fuimos del grupo de historia, ahí estuvimos en ese montecito. Ahí estuvieron acampados los Dorados y se van a cenar Pancho Villa a San Jerónimo. En San Jerónimo ahí están cenando y está presente un historiador que se llama León Cárdenas Martínez, Martín Rivera. Total que es el tema de la historia y el historiador le platica cómo Estados Unidos le había quitado el territorio a México, cómo le habían quitado tantas tierras, cómo habían invadido Veracruz. Entonces le pregunta, y en ese momento llega Candelario Cervantes de Columbus y les dice que no le habían entregado ninguna arma porque le dijo el Sam Ravel, que es el que está en la foto, que era judío, que le había dicho que no trataba con bandidos y que ya no le iban a entregar ni el dinero ni las armas. Entonces, con esas palabras, entonces Pancho Villa lo que preguntó es, ¿qué tan lejos está la tienda de este señor de la frontera? Entonces, la otra cosa, en la misma cena, el historiador le platicó que el ataque a Veracruz había sido el 9 de marzo de 1847. Entonces, repítamela el día 9 de marzo. Entonces, Pancho Villas decidió atacar Estados Unidos exactamente el 9 de marzo. Y que sí fue. O sea, el ataque a Columbus fue el 9 de marzo. Entonces, ahí en la cena, aquí tenemos una foto de una representación de esa cena. Ahí Pancho Villa básicamente le pregunta sobre la fecha del 9 de marzo de 1947 y le pregunta por qué tan lejos está la casa de Ravel de la frontera. Después, a las 2 de la mañana, le ordenan a Candelario Cervantes, pues apenas acaba de llegar, yo creo no, ni sé, no, porque le dijeron, vete a Namiquipa y tráete a los de Namiquipa. Entonces llegaron las 3 de la mañana, de 3 a 4, a levantar la gente de sus casas, y se los llevaron a San Jerónimo, y ahí les dijeron esto, le dijeron que traían todavía el polvo de las baterías de Celaya, que estaban cansados, pero que necesitaba una misión especial, necesitaba gente especial, y los de Namiquipa sí daban la medida. Entonces, son las palabras que ahora cada vez que se hace la representación, ahí la gente de la universidad y entonces repiten ahí todo esto, estas palabras, está muy interesante. Ya salen ahí los jinetes hacia Estados Unidos. Aquí está la lista de los, no lo voy a leer toda, pero está Juan Muñoz, César Apodaca, total la gente de Namiquipa que fueron llamados, aquí está, sigue la lista, Lauro Treviso, por ejemplo, ella platica de Lauro Treviso, tenía problemas, estaba lastimado, estaba herido, pero también se lo llevaron. Y pues toda la lista de los que se fueron a atacar Columbus. Los grupos que iban se formaron, eran 405, iban por grupos. Los que iban adelante eran los de Candelario Cervantes con los de Namiquipa, después Nicolás Fernández y su tropa, después Pancho Villa y su guardia, Pablo López y su tropa, Julio Pedrosa y su tropa y Francisco Beltrán. Entonces 125 apaches, por ejemplo. Entonces estos de las fotos que están abajo eran los jefes que iban encabezando cada grupo. Y más adelante, pues en la parte más peligrosa, pues iban los de Namiquipa. Ahí tenemos una imagen ahí de la cabalgata que se hizo en 1999. Ahí está Roberto Ibarra, él era vaquero de la Bavícora. Y ya cuando tiene 85 años, pues él participó y se fue a caballo hasta Columbus. Aquí es la salida, como fue el ataque. Llegaron a Namiquipa, después se fueron a Las Cruces y luego se metieron a la sierra. Hay una sierra muy grande ahí. Llegaron a la hacienda de San Miguel de Bavícora, que era de Texas. Y luego de ahí siguieron se metieron por la sierra bastante, y luego se metieron a Boca Grande, que es una hacienda cercana a Palomas. Llegaron a Palomas y cruzaron a Columbus, más o menos es la ruta de Villa.
y el 9 de marzo de 1816 atacan la población de Nuevo México. Ahí se ve cómo quedó el centro quemado. Eso era como era antes del ataque. Era un pueblo que estaba creciendo, tiene cerca unas minas y ahí se ven las fotos del centro. Lo que es interesante, ese hotel que se ve ahí, todavía existe y está igualito. Ahora que fueron a visitarlo, ahí lo fueron a visitar. Entonces aquí está, antes del ataque mandaron los espías, mandaron a Alberto García y básicamente ellos hicieron ese plano que está allí de cómo entrar a Columbus. Y aquí está cómo fue el ataque a Columbus. Hay un montecito que se ve en la parte de abajo. Ahí pusieron los caballos y cada quien el ataque, uno fue, pero hay un campamento, o sea, no era nada más un pueblo. Lo que ven ahí es el pueblo, pero lo que ven acá abajo es el campamento militantes. Había soldados ahí, había caballos, había todo. Entonces atacan, agentes de Namiquipa atacan en aquella estación del tren. Juan B. Muñoz es el encargado del ataque. Y pues había nomás una persona y estaba medio dormido, así que no hubo mucho problema ahí. No lo mataron, simplemente lo agarraron prisionero. Y después ya se fueron hacia el centro, ando buscando a Samuel Rabel, fueron a su casa. Juan Muñoz le salvó la vida a unas mujeres en un hotel, porque él hablaba inglés. Y total, hay muchas cosas que pasan ahí, pero si mueren 100 villistas y uno de los que dan balazos es a Pablo López, y a algunos villistas. Duran 2 horas y a las 6 de la mañana más o menos salen y ya se queda estas fotos ya posteriores donde está quemado Columbus. Murieron varios militares. Aquí tiene una foto de un reloj donde le pegaron un balazo al reloj y ahí se quedó parado y empezó a salir en todos los periódicos del mundo. Estados Unidos ha sido atacado por una fuerza extranjera. Nunca había pasado eso. Entonces se hace un ruido tremendo. Entonces Pancho Villa salen, aquí está la ruta de regreso, se vienen a Ascensión y luego se van allá a Buenaventura. Y hay muchas leyendas ahí de los mormones, que los mormones esperaban que los iban a atacar en Casagrandes y tenían mucho miedo. Y la realidad es que Pancho Villa pasó por un lado de Casagrandes y pues ahí la tribuna un milagro. Total, el tema es de que no pasó nada en Casagrandes, pasaron por un lado y se fueron a Buenaventura. Ahí se ve cómo pasaron por la Ascensión y luego Buenaventura y Buenaventura Namiquipa. Ahí en Buenaventura, en el camino entierran a algunos de los heridos y uno de los heridos lo entierran en Ascensión a 3 villistas que están marcados ahí. Incluso cuando hay cabalgatas, los que van a caballo llegan allá a la tumba de los muertos villistas que están en el Panteón de Ascensión. Y luego ya llegan al 15 de marzo, llegan a Namiquipa. Entonces, el 9 de marzo estaban atacando allá y el 15 ya estaban en Namiquipa. En Buenaventura se ocultan muchos de los prisioneros, los ocultan en una iglesia de los heridos. Y ya nos comentaron en la plática anterior todo lo que pasó ahí en San Buenaventura. Cuando están allá en Namiquipa, el 18 de marzo, están en la casa de mis bisabuelos. Ahí comía bien, ahí se quedaba. Y le llaman porque venía un avión. Entonces era algo pues bien sorprendente, pues no había aviones en aquellos tiempos y lo ven volar y todos están en ahí en la banqueta a ver los aviones. Y dice Pancho Villa, pues ya ni modo, ya vinieron a perseguirnos y a ver aquí dónde sobran más sombreros. Entonces ahí está una imagen donde estuvo Pancho Villa viendo los aviones. Ahorita vamos a hablar de los aviones de los americanos. ¿Qué hacían esos aviones? Pues no tiraban bombas, no, simplemente tampoco aterrizaban. Básicamente era como exploradores para saber qué estaba pasando. Entonces venían a ver pues dónde andaba Villa y dónde iba. Entonces ahí empieza aquí la persecución activa. Ahí tenemos una imagen de las en todos los periódicos de Estados Unidos, pues es la gran noticia. Y luego sacan una petición ahí, se piden ciudadanos, 25,000 hombres para capturar a Pancho Villa. Y luego hay las caricaturas de autoritaria Villa.
y escogen luego pues, a un general que encabece y selecciona pues a uno de los muy buenos um, que era John Pershing. John Pershing era de West Point. Él en ese momento estaba en el Fort Bliss, en El Paso, pero él había luchado contra los Sioux. Había, en la guerra de Estados Unidos con España, había pegado en las montañas de San Juan, que para los gringos es la gran batalla. Fue gobernador de Filipinas y él manejaba un grupo de soldados negros. Entonces le decían Black Jack por eso. Entonces salen de caballo, pues lo primero que tienen era el caballo, salen a caballo de Columbus hasta Ascensión y por donde dice el Culberson Ranch, para ahí entra Pershing y se llegan a caballo a Casas Grandes. El 11 de marzo se hace el primer vuelo del primer escuadrón aéreo y realmente ese vuelo, ahí tienen los aviones, son los aviones Curtiss, que eran de los primeros que se usaban en guerra, pero pues, y el jefe del comando era un francés. ¿Por qué? Porque los americanos no sabían volar, no sabían de aviación y los franceses sí sabían. Entonces un francés era el jefe, Oblois. Y básicamente el primer vuelo del escuadrón aéreo fue un fracaso porque Pershing estaba en Casagrandes y manda una orden a Columbus y le dice que salgan inmediatamente a Casagrandes. Y pues inmediatamente, pero eran las 5 de la tarde. No, que mi general dice que inmediatamente, oye, espérate, no, ya, pues salen a las 5, a las 6, va volando el avión y luego se oscurece y luego ya no veían ni los caminos, ni las estrellas, ni las sierras, ni nada, y total que los aviones fueron, pues para no matarse, uno aterrizó en Janos, dos aterrizaron en Ascensión, uno al sur de Nuevo Casas Grandes, y hay uno que siguió volando hasta que se le acabó la gasolina y fue a caer en Buenaventura. Entonces fue un fracaso el primer operación aérea de los Estados Unidos. Me trajeron caballos, ahí están las imágenes ahí con un caballo, y hay muchas historias de los caballos. Ellos trajeron caballos muy buenos que tenía el ejército, pero para estas cabalgatas en estas montañas no es muy difícil que esos caballos aguanten. Entonces muchos caballos se reventaron, se mueren el caballo y luego ¿qué es lo que hacen ellos? Pues si ya sabían que habían salido de Namiquipa, de San Jerónimo, de Huachíniva, dicen, pues vamos para allá. Entonces se vienen, y ese mapa es muy interesante, ahí viene la ruta de Pancho Villa, ruta de Villa sale en Namiquipa, sale para el oeste, se mete por las sierras, para la zona cercana de Cuauhtémoc, y luego de ahí se va a Guerrero. ¿A qué se va Guerrero? Pues no sé qué iba, pero básicamente allí en Guerrero estaba una base de carrancistas con los que habían peleado, ya habíamos visto que habían peleado con ellos en la Hacienda de Santana. Entonces se hace una batalla carrancistas contra viquistas en Ciudad Guerrero. Pero hay un personaje que se llama Dodd, es un general que pues dio con uno por los caballos que le dicen, tú dale, yo creo mataron algunos caballos porque se fueron a una velocidad tremenda. Y aquí están las rutas. Pancho Villa salió el 19 de marzo en Namiquipa y el 27 estaba en Guerrero. La batalla de Guerrero fue el 28 de marzo. Y Pershing estuvo en San Jerónimo el 30 de marzo. Entonces Dodd llegó el 29 de marzo. Entonces fue una batalla muy interesante. Esta batalla le llamaríamos una batalla de tres bandas, porque era Villa contra los carrancistas, pero venían los gringos persiguiendo a Villa y se encuentran, o sea, hay escenas donde van los carrancistas y vienen los gringos por otro lado. Ahí muere Ramón Tarango, el que está en la foto. Le dan a Pancho Villa, lo hieren en la pierna. Francisco Beltrando le da una curación primera. Renuncia a Villa a ser jefe del ejército y pone como jefe a Nicolás Fernández. Lo suben en una carreta y se escapa. Entonces, si uno de los tiempos, este es el general Dodd que venía con la caballería. Llegaron a estar a pues, 20 kilómetros Pancho Villa de Dodd.
pero ya Pancho Villa iba en una carreta oculto, y dos, pues ya venían con los caballos todos cansados. Entonces aquí está la imagen de la batalla de Santana. Entonces la primera batalla fuerte de la punitiva, pues una batalla de 3 bandas. Ahí viene por donde salieron cada uno de los ejércitos. Carlistas por un lado, los villistas por otro lado. Y los villistas de Anamiquipa siguieron ahí a Candelario Cervantes. A Villa se lo llevan herido a Nicolás Fernández, realmente fue el que lo salvó y lo lleva a unas distancias muy, muy grandes, o sea, para llevarlo en una carreta y después lo llevan en una cama cargando ya antes 4 personas y lo esconden en este lugar que es la cueva del Coscomate. Ese está por San Borja, San Francisco de Borja, en Santana, y es un lugar bien, bien lejano, bien oculto, y realmente no es una cueva, es como una abra, pues, ahí donde estuvo Villa 2 meses, herido, acompañado por 2 personas nada más. Entonces ahí Villa desaparece del mapa, y hay anécdotas de que los americanos pasaron por ahí. Ahorita vamos a ver los planos de pasaron ahí por abajo de la cueva. Aquí está la ruta de la expedición punitiva. Si ven ahí la ruta, cómo va bajando de Ascensión y luego llegan a Casas Grandes y va bajando hasta Namiquipa y luego también llegan a Guerrero y hay una salida ahí muy, muy grande hasta Parral. Ahorita vamos a ver la aventura de Parral. En ese momento Pershing dice, pues aquí salió, pues aquí nos estamos un rato. Ahí están las imágenes de Pershing en Arequipa y con su traje. Ahí está Pershing con su compañero. Y para entonces, yo ahorita vamos a hablar un poquito más de este personaje que venía con él, que era George Patton, el que está en la foto ahí con su pipa. Es George Patton cuando estaba allí en Arequipa. Y el que está en la otra foto es el mismo, ya como héroe de la Segunda Guerra Mundial. Hay una película que se llama Patton y lo sitúan como el superhéroe. Allí en México aprendió a manejar la pistola y traer la pistola de estilo vaquero. Y cuando andaba en la Segunda Guerra Mundial, es muy característico, él traía la pistola vaquera. Y aquí tenemos, y Pershing, pues también fue héroe, y fue el que ganó realmente la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos la foto de cuando salió en revista Time, ahí está la foto cuando le dieron un homenaje en Nueva York, etc. George Patton hizo un diario. En ese diario de George Patton dice: 23 de marzo salimos para el valle, el 28 de marzo. Total, está muy interesante de con quién andaba. Y dice que el 29 de marzo venían. Pershing se desesperó en esas fechas, 23, 28 de marzo, que cuando ya vimos que el 28 de marzo fue la batalla de Guerrero. Entonces ellos se desespera y tenía un carro y luego los mormones les pide otro carro y luego entonces ya tienen 2 carros y luego los periodistas traían dinero y rentaron otros carros. Total que vienen 4 autos persiguiendo a Villa. Esa es la foto de los 4 carros, ¿sí? Entonces en los primeros viene Pershing y viene Patton, viene Collins, y en los otros vienen los personajes ahí, los periodistas, porque te platico esto porque los periodistas pues iban a hacer un reportaje y ahí están los reportajes. Pero la anécdota bonita es de que esa foto la tomaron ellos y luego al que está parado ahí le preguntan: oye, ¿dónde está Pancho Villa? Y luego les contesta: pues no te voy a decir. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque no sé. Y segundo, porque si te dijo dónde está y él sabe, me va a matar a mí. Así que, como esas preguntas tontas. El tema es de que, pues, es una escena ahí, los autos y los periodistas. Ahí tenemos una foto abajo de la foto antigua y arriba se ve la silueta ahí del Picacho. Al fondo está el Picacho. Entonces, básicamente está entre el camino de San Jerónimo a Bachiña. Y entonces fue la primera vez que se usaron automóviles en guerra y está Pershing subiéndose al auto ese. Ahí vienen las marcas de los autos y no me las sé bien. Entonces ahí se ve con sus banderitas, ahí está con Collins, con Patton, y se empiezan a dar los enfrentamientos. Aquí vienen al 11 de abril,
pues ya ha habido varias batallas, hubo la de Guerrero, y luego hubo la de Aguacaliente. La de Aguacaliente fue, aquí van a ver que hay una guerra de 3 bandas, a veces eran villistas contra los de la Punitiva, fue en Aguacaliente, y luego acá las batallas que fueron acá en Parral, ¿sí? Que básicamente hubo 2 batallas en Parral, ahí donde fue carrancistas contra los de la Punitiva. Entonces, abril de 1916, pues se quedan ahí todo el mes de abril en esa zona, y hay una anécdota bonita aquí. Esta anécdota la saqué del New York Times, este es el periódico New York Times, que habla de que Villa no lo encuentran y que no hay nada, etcétera. Pero hay un capítulo en el artículo que se llama un concierto increíble, algo así dice, y básicamente dice que estaban ellos un domingo cerca de cerca de 1000 soldados, y que llegó un grupo de músicos que venían de Bachinio, y los músicos llegan y empiezan a cantar, y ahí viene el recorte del periódico, y cantaron la cucaracha, y luego la paloma y la delita. Entonces, y luego fue un concierto muy especial, entonces Percy no los oía y lo les grita y se asustan, dice, ya no va a parar la música, dice, no, dice que se vengan para acá más cerquita para oírlos. Y luego ya se arrimaron, y entonces ahí hablan ahí de que La Paloma era una canción que le gustaba mucho a su esposa. La Paloma es una canción española de Cuba. Y entonces, como él fue a invadir Cuba y luego después estuvo gobernador de Filipinas, a su esposa le encantaba esa canción, pero su esposa, ahorita vamos a ver, se murió en un incendio. Entonces, como que le recordaba esa. En ese momento también llegan ahí los aviones, ahí se ve una foto muy especial cuando se ven los aviones en guerra y los carros en guerra, que fue la primera vez que anduvieron estos. Entonces, otra foto en San Jerónimo, también traían todo lo que podían traer, aparte de los soldados, traían esos que están abajo, son rancheros, que eran exploradores, también traían apaches, y básicamente ahí están discutiendo, los que están con ropa blanca son rancheros que eran expertos en rastrear huellas, y pues ahí están todos viendo planos, y dónde estará Villa, pues donde, quién sabe dónde, ¿sí? Cuando están en San Jerónimo, también en otro reporte viene que llegaron los carrancistas, encabezados por Luis Herrera. El que viene ahí, parece que hay un sombrero charro, el otro que viene enfrente es Luis Herrera, él era de Parral, el jefe carrancista. Y se sientan ahí en un tambo de aceite, de los que traen los carros, y luego le preguntan los carrancistas, pues que venimos a ver a dónde van. No te voy a decir dónde vamos, le dice Pessin, queremos saber qué van a hacer, yo no te voy a decir qué vamos a hacer, y total que no hubo mucha comunicación, pero tampoco se agarraron a balazos, pero era básicamente el ejército de Carranza, pues, tratando de ver qué iban a hacer los gringos, y los gringos qué iban a hacer los carrancistas, y pues ahí fue como un encuentro medio difícil, ¿no? Después anduvieron recorriendo, ahí en los documentos vienen de los cerros, esa es una pintura que hicieron ellos ahí de la zona, y se ve pues caminando, buscando con motos, etcétera. Y resulta que cuando están ahí viendo que por donde Tompkins se le ocurre, era un coronel ahí, dice, no, Pancho Villa debe estar en Parral, porque él es de Parral, que le gusta mucho Parral, yo me voy a Parral. Entonces, en ese caballo que está ahí con un grupo de ellos, se lanza a Parral. El problema fue que cuando llegan a Parral a buscar a Villa, violaron una de las leyes que le habían dado a ellos, que era que no se metieran nunca a las poblaciones porque iban a tener problemas con la gente. Y nunca estuvieron en una población, ni en Casagrande, ni en Buenaventura, ni en Amiquipa, ni en ningún lado. Pero allá sí se me amarraron los caballos en la plaza, entonces ya que generó muchos problemas. Entonces los niños de las escuelas los corrieron a pedradas ahí. Esta es la foto de Collins, de Tompkins, cuando llegó desde Parral. Están ahí en San Antonio, esta foto está tomada en Cuauhtémoc.
donde pues ya lo dieron como medio héroe, ¿verdad? Era medio volador este señor. Sí. Tenemos aquí unas fotos aquí de interesantes. Aquí lo interesante de esta foto están en los archivos nacionales de Estados Unidos, dice tomada en San Jerónimo. Y lo que tiene interesante es la calidad de la fotografía, o sea, si la tomáramos con un celular, bueno, este es un muy buen celular, pero no queda, y esa la tomaron en 1916. Tenían una sustancia que hacía como una explosión y iluminaba todo, entonces se ven las expresiones muy calmadas. Hay gente que analizó esa foto y pues tenían miedo, entonces, por ejemplo, tienen un tronco para calentarse, pues el tronco lo tienen enterrado en la tierra y la idea es para que no se viera de lejos, que no ya que tenían una lumbre por ahí. Y pues como foto está bastante interesante, por ejemplo, es la expresión de esos, son chavos de 20, 25 años, ahí todos nerviosos porque los traen en otro lado. ¿Sí? Y después esa foto la colorearon y pues se ve nice, aparece como portada en muchos libros. Está John Pershing ahí sentado en el campamento de Namiquipa. Estas fotos son del campamento de Namiquipa. Ahí está también George Patton. Están las fotos de cuando van llegando los caballos, son llevándolos de a pie. Donde aquí se ve con los periodistas. Hablamos ahorita que traen muchos periodistas, ahí están hablando, pero no tienen mucho que decir. Ahí están como 7 periodistas y ¿qué han hecho? Pues nada. Ahí se ve cuando van llegando las mulas cargadas, llegando a caballo, traen 9,000 caballos, están llegando esas carretas muy interesantes. Muchos de esos carros se quedaron aquí y después le llamaban goberneños y yo trataba de comprar uno, pero los venden bien caros. Si alguien sabe de un carrito de esos, están padres. Tienen muy buena, ¿cómo se llama? Muelles y las compañías que hacían estos carros de exposición, los automóviles. Ahí van llegando con las carretas, ahí van en los autos, ahí, entonces una foto muy especial ahí con una troquita y todos atrás, y esa donde vienen, yo creo todas las trocas que traían, llegando al campamento en Namiquipa. Ahí van llegando también. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que tomaron más de 1,000 fotos, pero se quedaron guardaditas porque pues querían la foto de Pancho Villa amarrado, pero no se la llevaron. Pues ahí están todos sentados. En mayo de 1916, en un reporte que viene en el New York Times también aparece de nuevo Juan Alderete. Juan Alderete era el mayordomo de la hacienda de Santana. Entonces dice el 6 de mayo de 1916, nos visitó John Hay. John Hay era el administrador y Juan Alderete era el que cuidaba allí. Y dice que traía un rifle, una pistola y traía un sable, la ropa que traía un aliacate y total hablan como que era un personaje, pues, y estaba hecho para la guerra y traía 80 vaqueros armados. Entonces, pues él era otro, ni era carrancista, ni era villista, él básicamente tenía un grupo para defender ahí la hacienda de la Bavícora. Y lo viene aquí el 18 de mayo en el diario de George Patton, dice, fuimos a la hacienda de Santana a hablar con Alderete. Entonces me hizo muy interesante. ¿Sí? Y aquí está este es mi abuelito era soldado de Juan Alderete y ahí se ve en 1116, ahí en la hacienda, montado a caballos, el que está ahí, Antonio Alderete, ese es mi abuelito. Entonces, pues sí, tiene un abuelito que era antivillista, que era y el otro era totalmente villista, el que salió ahorita Juan Muñoz. Ahorita la van a ver. Aquí esta es una de fotografías, hay una cadena de fotografías de un grupo de infantería, el 6º de infantería. Entonces esto era pues bien difícil, ¿cómo iban a agarrar la vía a pie? Entonces, pero pues ahí vienen, ¿verdad? Ahí están acampados enfrente del Cerro del Picacho, ahí van ahí llegando antes del cerro, ahí están enfrente, y esta foto la tenemos ahí, la gente como que le impresiona porque se ve el cerro y donde van pasando los gringos a pie. Ahí tenemos una foto del lugar actual y de antes. Y luego ahí se ven las sierras atrás también. Ahí está el doctor revisándole los pies para ver si pueden seguir, porque de ahí se fueron hasta Cuauhtémoc.
O sea, si a caballo no lo hacemos a pie. O sea, nomás, o sea, fueron hazañas como quiera que sea, pues hay que reconocer, ¿verdad? Ahí están los mismos, ahí acampados, ahí se ve el Cerro del Picacho, se ven los álamos ahí. Aquí se ven adentro de la hacienda, se ve allí un burro y un gringo. Ahí es donde tenemos ahorita la capilla. Y luego aquí ya llegaron los de llegaron a Cuauhtémoc, ahí se ven todos en la vía, de este lado están todos los americanos que llegaron a pie, el que no tenía un caballo, y en el otro se ven los carrancistas arriba del carro, entonces carrancistas y villistas en contra de vía, se llegaron a, fueron 9,000 los carrancistas y 12,000 los americanos. Y después se tomaron una foto nice, ahí se ven revueltos carrancistas así con los sombrerotes y los gringos. Entonces está interesante, se fueron allí, es otra foto donde se ve enfrente de la máquina, eso es en Cuauhtémoc, aquí llamamos San Antonio, y ese pueblo, ese lugar, que básicamente era una casa, esa casa que está ahí, pues ahorita es Ciudad Cuauhtémoc. Esa es la primera foto de Cuauhtémoc, para acá pronto. Y después fueron allí a esa zona y ahí se ven los carrancistas y los de la punitiva. Empezaron en aquel momento las traiciones, o sea, hubo muchos villistas que dijeron, no, pues ya se fue, ahora es cuando, y empezaron a denunciar a otros villistas. Y aquí tenemos una foto de Santos Merino, que es el que está aquí con esta cobija. Santos Merino era un ex villista que se le hizo fácil ir a San Jerónimo y el que está atrás es Pershing ahí, a denunciar villistas, pues a unas traiciones, yo con unos parientes, pues total, aquí le tomaron foto, pero es una leyenda que toda la gente sabe allá, que después regresó Villa al año siguiente y lo quemó vivo. Entonces sí se habla mal de las maldades de Villa, ¿verdad? Pero también aquí se lo traicionó. Otro señor Pedro Luján, que era uno de los dorados de Villa, lo atraparon, ahí lo tenían en un corral en Namiquipa, y él lo torturaron y él dijo dónde estaba enterrados los rifles que hablamos ahorita, en el Cañón del Rosal, y el que fue a sacar los rifles fue Patton. Entonces eso causó un impacto, esos rifles se los llevaron a Estados Unidos y causó un impacto que después resultó en que Pancho Villa quemó parte de la equipa por la entrega de esos rifles. Entonces ahí vienen en los diarios de Patton, ahí vi cómo él fue a buscarlo al Cañón del Rosal, fue a buscar los rifles. Otro señor ahí de Namiquipa denunció a Juan Muñoz, entonces lo atraparon, entonces aquí lo tienen prisionero, este que está aquí es Juan Muñoz, mi pariente, y estos lolos se ve que eran también villistas, pero eran del sur, o sea, se ve con el sombrero diferente y se sentaban así como pintaban antes a los mexicanos, están los americanos, entonces es una foto que ha salido en un montón de libros. Este Juan Muñoz, cuando era revolucionario, es Juan Muñoz cuando lo agarraron prisionero en Estados Unidos, y a Juan Muñoz ya cuando estaba ya grande, ya retirado ahí en su rancho, porque salió libre, porque resultó que le hicieron un juicio y el juicio resultó que él no era culpable, no tiene por qué estar en la cárcel porque él era soldado. Un soldado no toma decisiones. Aquí está la cárcel donde los tuvieron encerrados, en una cárcel ahí de palos en Namiquipa. Y esta es una foto que salió en el New York Times ahí de Juan Muñoz. En ese tiempo, en mayo 26, Candelario Cervantes era el jefe de todos los de Namiquipa y ocurre un evento en el Alamillo, toda una anécdota que sabe muy bien Elvia, y básicamente de ahí le dieron un balazo en la cabeza junto a otro Bencomo, y básicamente murieron los dos, los mató un soldado negro. Entonces fue el gran triunfo de los americanos que salió en todos los periódicos, fue que mataron a Candelario Cervantes. El 13 de julio murió en Chihuahua, pero eso murió por los carrancistas Pablo López. Pablo López había sido herido en Columbus, se llegó hasta Satebó,
estaba escondido, ya no tenía comida, lo estaban rodeando y luego dijo ahí, si son gringos, vengan por mí, si son mexicanos, me rindo. Entonces eran mexicanos, se rindió y se lo trajeron a Chihuahua y lo mataron. Esto es el fusilamiento que fue ahí en el centro, es donde está ahorita Banamex del centro. Allí fue ese fusilamiento. Sí. Y luego viene después el primer escuadrón aéreo. Esta es una historia, fue el primer escuadrón aéreo de Estados Unidos. Aquí los lugares donde volaron los aviones, partieron con 8 aviones. El jefe era este señor Faulois, era el líder. Aquí son fotos muy interesantes ahí de Faulois, ahí viendo los planos. Y esta foto se me hizo muy interesante, lo pusimos en el museo, porque está Faulois, que es el piloto de los aviones, en un carro goberneño. ¿Qué pasó? No que era piloto de aviones, pues sí, es que se le cayó el avión, entonces en el carro fue como se ve en la foto, ¿sí? Y luego estos son los aviones estaban diseñados para volar a nivel del mar, pero estos lugares, la Tierra está a 2.000 metros y donde tiene que volar casi, pues no sé, son 1.500 metros y el motor no daba. Es una foto ahí de los aviones y los autos. Cuando estaban ahí en San Jerónimo, se les ocurrió unas cosas medias geniales a Pershing. Ahí está la imagen, ahí esa lo pusimos por las sierras, ahí se ve la sierra atrás, ahí se ve la sierra y aquí se ve la sierra. Son los mismos lugares donde estaban parados los aviones, donde estaban. Ellos hicieron un manual de los vuelos y lo hicieron así muy en máquina, entonces aquí en todos los pueblos y cada fecha de cada día, el 2 de abril, ahí marcan todos los vuelos, que está muy interesante porque dice cada avión a dónde voló, qué hizo, qué no hizo y cómo se le fueron cayendo los aviones. Ahí están fotos de los aviones. Esta foto salió muy interesante porque esa foto, lo que se está atrás es la Sierra de Namiquipa y se ve todo el campamento, se ven los camiones, se ve cómo van empujando uno de los aviones, ahí es el más grande donde se ve que lo empujaban para que agarrara vuelo. Está muy buena la foto esa. Y aquí se ve la gente que estaba ahí. Lo que sí es muy interesante es este señor que está aquí. Está un señor de traje con su hija, ¿sí? Ese era uno de los riquillos de Namiquipa que andaba ahí viendo a los gringos, ¿sí? Esta es otra foto bien rara también, cuando mandan los aviones a Chihuahua, mandan un avión que se va a Ábalos ya existía, y otro al norte de la ciudad. Y cuando está el avión en el norte de la ciudad, le empiezan a quitar cosas, la gente lo rodea y el piloto no sabía qué hacer porque le iban a desbaratar el avión así manualmente. Y para evitar que se lo, dice una foto, entonces se paró, ahí no se ve bien, pero ahí está él, está aquí. Y la idea era que pues se pararan de destruir el avión y nomás de tomar una foto se subió al avión y se fue a Ábalos y se escapó. Hay otro avión que se vino volando para tomar fotos porque Pershing ya decidió tomar Chihuahua y resulta que el avión se cayó en Majalca y lo tuvieron que quemar y se hizo un incendio, en total que el piloto se tuvo que ir en mula hasta Cuauhtémoc. Este es un avión un campamento de aviación, pues, que el más al sur que hubo, llegan a Satebo. Entonces está en Satebo, es lo más al sur. En 1960 le llegó mi papá una carta buscando un avión en San Jerónimo, uno de los que se había caído, que pues había partes, pero pues ya para entonces ya no había nada. Y volviendo aquí a las batallas villistas y carrancistas, pues una de ellas importante fue entre carrancistas y gringos, que fue la de Parral, donde está en este libro, Chasing Villa de Tompkins. Y básicamente aquí hay un monumento en Parral, Parcivana Parral, donde se ve a Elisa Grinsen con los niños de la escuela, que básicamente le tiraron piedras a los gringos y los corrieron. Después los carrancistas se animaron a atacarlos, hicieron la balacera y murieron 2 gringos y algunos salieron heridos. Y estas son fotos que conseguí de donde están los heridos ya en Cuauhtémoc, donde van llegando los de Parral. Entonces, básicamente, pues fue un error, pues, y eso generó mucho ruido en Estados Unidos y en México, porque ya era una batalla con Villa, ya no estaba en cuenta, ya eran
los carrancistas contra los gringos. Otra batalla que aquí viene todo el detalle, que no voy a dar todos los detalles, pues es la batalla de Ojos Azules. Esa es en Carichic. Fue los americanos contra los villistas, pero lo más interesante es que los que peleaban por lado de los americanos eran apaches. Entonces la última batalla apache mexicanos, así más o menos fuerte, fue esta, la batalla de Ojos Azules. Y salió como medio empate, o sea, murieron de un lado y del otro, no salieron corriendo, pero Ojos Azules está en Carichic. Otra batalla que fue grave, esta sí fue la más grave, fue el 21 de junio de 1916, cuando un americano, el jefe americano que se llamaba Boyd, dijo, yo me quiero ir, les habían dicho que no salieron ahí de Casas Grandes, y él dijo, yo voy, y total que en el Carrizal, que es cerca de Villahumada, se enfrentó con los carrancistas. Entonces, lo tenían ahí, hay una caricatura donde tiene a Pershing amarrado, la idea es que le habían dicho que no saliera, porque se iban a hacer los golpes, y la batalla esa fue una batalla donde ganaron los mexicanos, pero murió el jefe mexicano y murió el jefe americano. Y nomás aquí para terminar unas cosas como anécdotas raras que saqué ahí, media rara esto, George Patton, ¿por qué vino ahora a México? Esa es la foto que está ahí, porque Pershing, pues se le había muerto su esposa y sus hijas en San Francisco, California, y estaba solterón. Entonces tenía una novia, y esta es la novia, se llama, está bonita, por cierto, Nita Patton. Entonces Nita Patton, pues era la novia de Pershing, y Patton no estaba en el ejército de Pershing, y Patton no estaba en la lista para venir a México, pero quería pelear, entonces le hablaron a las 3 de la mañana, oye, que dice Pershing que te vengas, y como no había lugar para él en el ejército, lo pusieron de ayudante. Entonces ahí fue como se empezó a hacer famoso. Y la otra cosa donde se hizo famoso fue cuando estaban ahí sin ningún movimiento de nada. Decidieron ir a comprar maíz a un rancho que se llama San Miguelito, está cerca de Rubio. Y ahí iba un señor Homdal, este que está ahí se llama Homdal, era un mercenario de esos que ahora están de moda. Y se hizo una batalla, no una balacera, entre este Homdal y este que está aquí, que era Julián Pérez, uno de los dorados. Y total cayó muerto Julián Pérez. Y Patton era como jefe, entonces lo que hicieron, y murió otro, y como no tenían un auto, fue la primera batalla de autos de Estados Unidos. Y lo subieron al cofre y lo amarrado ya muerto, y pues se veía muy dramático, y lo llevaron a donde estaban los periodistas, y salió en todos los periódicos de Estados Unidos, Patton, el héroe, Patton, aunque sí participó, pero no hizo nada. Y empezó a hacerse famoso, y ya hasta entonces fue súper famoso. Esta es otra foto histórica, foto rara, ahí cruzando el río Santa María. Estas fotos las hacían para los periodistas, para que vean que había acción, ¿sí? Entonces aquí donde van cruzando el río, ahí se ve Pershing con su caballo, y lo que es interesante, este que viene aquí en el caballo enseguida, este es su secretario que se llamaba Collins. ¿Y qué tiene que ver Collins? Pues que era muy buen secretario, era un buen... Y Collins, aquí está Pershing y Collins, aquí está Collins ya más grande, es el papá de Michael Collins, que es el que fue a la luna. O sea, a la luna fue Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por lo que es cómo evoluciona la tecnología. Dicen, ahí está el papá a caballo y el hijo hasta la luna. En una generación, eso está muy impresionante. Otra cosa rara es que se supone que no se debería hacer porque se hizo, como no hayan cómo matar a Villa o agarrarlo, hizo un plan secreto Pershing y contrató a unos japoneses que vienen en San Jerónimo y le prepararon un veneno para que envenenaran a Villa, y los japoneses se fueron así como que no, y fueron a dar hasta Parral, hasta Jiménez, se encontraron a Villa, y luego, ay, ¿qué andan haciendo acá? Pues total, se sentaron y la idea que le echaron el veneno a la taza de Villa, pero no jaló el veneno. Y entonces, cuando vieron que no se moría, les empezaron a temblar, y ya no había ni qué hacer, y total que al último ya se fueron, y
regresaron al Paso. Y esa cosa, unos investigadores del Paso la encontraron, hicieron un libro nada más de ese cuento. Otra cosa rara es que había muchos en el grupo que eran masones. Entonces, cuando estaban allí en el campamento de Namiquipa, deciden hacer una ceremonia masónica y todos los que fueron a esa ceremonia hicieron un juramento, hicieron una ceremonia de la noche y pusieron unas piedras y hay todo un libro de eso. Y ese grupo cada año o cada 5 años se estuvieron reuniendo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Era como pues andaban tanto miedo que querían unirse entre ellos. Los vehículos que traían, ahí traen las motos, creo que eran Harley. Y luego vienen los equipos, los autos. Ahí ahí está una foto donde están las mulas y los autos revueltos. Los caminos, o sea, una de las cosas claves que aprendió Pershing en fue la logística. Realmente, lo que realmente aprendió fue la logística, y como los caminos no funcionaban, o eran muy feos, o se atascaban, o lo que sea, mandó a hacer prácticamente carreteritas, que muchas ya están todavía. Otra vez fui al rancho, ¿cómo se llama? En Ascensión, el Ojo de Federico. Y ahí está todavía los puentes que hizo Pershing y los caminos que hizo Pershing. Entonces se le echaron kilos a hacer buenos caminos. Otro cosa rara era este grupo que eran la 10ª de caballería, que eran puros soldados negros de a caballo, y es el jefe de ellos. Más de 9,000 caballos traían. Y esa foto está muy rara, muy interesante. Estaba en Cuauhtémoc, que ahí se ve el tren ahí, y pues muy bonitos caballos y todo eso. No es que aquí es como decorativo porque pues no agarraron nada, ¿no? Y esta sí está como hiciste, es el famoso Sargento Chicken. Así se llamaba, Sargento Chicken. O sea, la idea es de que como Villa se movía por todos lados, pues ya como el viento. ¿Quiénes son iguales? Por los apaches. Pues tráiganselos. Y trajeron un grupo de apaches, pero fue un medio fracaso. Y una de las anécdotas es de que lo primero empezaron cuando iban por Ascensión y Casagrandes. Un reclamo, ya los apaches empezaron a reclamar muy fuerte que les dan googles. O sea, pues se puso una foto en los googles porque el polvo le estaba lastimando los ojos. Es real eso, ¿sí? Y ahí están los googles de aquel tiempo. Y luego la otra cosa, cuando estaban acampados en Cuauhtémoc, tomaron alcohol y se mataron entre ellos. Entonces fue medio, o sea, no fue así y la única batalla que tuvieron fue ya dijimos ahorita, los ojos azules. Pero pues es la realidad, como que ya no están tan hechos a la guerra entonces. Esa la puse nomás por foto artística, estaba nice, ahí está la tomada ahí cerca de Rubio. ¿Sí? Una cosa rara también, eso que venían a perseguir a Pancho Villa a pie. Dice, pues sí, suena así como lógico, como no mucho, cómo iban a alcanzar a los villistas a pie. ¿Sí? Esta foto también está tomada en las cruces Namiquipa y se ven las carretas del tipo se ve muy bonito. Y oye, ¿por qué traen esas carretas? Porque traen 4 caballos y es todo un circo, una carreta de esas. Pues traían pastura, o sea, ahí está la foto, pastura para los caballos, ¿sí? O sea que pues, se la acabarían luego. Los caballos, ahí están, esta es una foto que tomaron allí en San Buenaventura. Ese lugar todavía le llaman ahí en San Buenaventura el Soldado. Y luego este es un prostíbulo, bueno, aprobado legal, pues, en Colonia Dublán. Como tenía ahí casi 9,000 soldados, puros jóvenes de 25 años, entonces consiguió unas prostitutas en Juárez y las llevaron, están las fotos de ellas ahí. Y esto lo checaban los doctores y todo eso. Eso es parte de la vida de los ejércitos. Y una cosa del éxito de la punitiva, pues un éxito, pues por lo menos para Pershing, fue la logística. O sea, lo que aprendió es que tenía que darle comida a los caballos, gasolina para las trocas, para los aviones, que una gasolina especial, y luego comida para todos y que no faltara. Y pues eso era toda una hazaña, mandó a hacer caminos y ahí está una imagen ahí donde están haciendo pan ahí en Dublán. Estuvieron allí prácticamente un año estacionados.
Entonces, eso que aprendió le sirvió para la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial la ganó por logística. Duró 9 meses en entrar a la batalla y en 2 meses ganó la Primera Guerra Mundial. Y ahorita que vieron la de Ucrania, cuando los rusos contra Ucrania, pues la perdieron por logística, o sea, entraron a tomar Ucrania y se les acabó la gasolina en los tanques y unas ridiculeces, o sea, que hicieron los rusos ahora. Entonces, es la maquinaria que traían para mejorar los caminos. Y esta foto también la traen para los periodistas. Le puse ahí matando el tiempo por un buen tiempo. Este es en Cruz en Namiquipa. Entonces ya no había villistas por ahí. Y ahí están, hicieron ¿cómo se llama? Unas trincheras y están con los rifles. Y pues a quién le tiran. O sea, duraron como 6 meses sin tener ningún pleito los americanos. Y también murieron algunos americanos. Ese están en cerca de Cuauhtémoc, que ahí están enterrando a un americano. Muchos por accidentes, muchos se mataron entre ellos, o sí murieron bastantes de ellos. El tema aquí, ¿cuánto costó la punitiva? Costó $65 millones. Eso es una fortuna, son como 1,000 millones, 1,000 billones ahorita de dólares. Pero el dólar estaba a peso, ¿no? Sí, estaba 2-1. Así, realmente fue una fortuna pues lo que se gastaron. ¿Qué hizo que se acabara? Pues las dos cosas, la foto de arriba, que están ahí nomás perdiendo el tiempo, y comiendo. Y la otra fue el famoso telegrama Zimmerman. El telegrama Zimmerman, básicamente, en febrero del 17, este Zimmerman y este es Carranza, es un telegrama que le manda Zimmerman, que era el embajador de Relaciones Exteriores de Alemania. A los alemanes dijeron, oye, si andan los americanos en México, no pueden con Villa, pues se me hace que los mexicanos han de ser muy buenos, si somos muy buenos. Pues, y básicamente dijo, ¿por qué no hacemos un trato? Alemania, México y Japón contra Estados Unidos. Y a tomar Estados Unidos y le regresamos Texas y Nuevo México. Entonces eso lo puse en un telegrama, dice, señor Carranza, yo soy el de Alemania y lo invitamos a atacar a Estados Unidos. Ustedes atacan por el sur, nosotros por el oeste por el este y los japoneses por el otro lado y citan, hay $500 millones y resulta que ese telegrama pasó por Inglaterra y hay una máquina que lo descifraba y lo descifraron. Entonces los ingleses lo descifraron y se lo mandaron no sabemos si Carranza lo recibió, pero sí los gringos se los dijeron. Entonces los gringos, lo que dice ahí en el periódico, Alemania está haciendo planes en contra de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, en base a ese telegrama, le declaró inmediatamente la guerra a Alemania y entró a la Primera Guerra Mundial. Y a todos los que estaban aquí, el 5 de febrero del 17, dijeron, ¿saben qué? Pues ya estuvo. Ya vámonos de México y se fueron, así como dice la canción. Sí. Caminando hasta allá. Sí. Hay un corrido ahí. Y total, ¿en qué quedaron los líderes? Pues Villa lo dejamos que se había quedado en una cueva, pero salió de la cueva y Nicolás Fernández ya le había conseguido un ejército nuevo. Y el 15 de septiembre del 16, o sea, el mismo año, atacó a la ciudad de Chihuahua. ¿Sí? Y entonces, pues se recuperó y siguió, pues hasta, como dijimos, hasta que lo mataron en Parral. Entonces siguió vivo y no lo capturaron y todo eso fue uno de los orgullos, pues, de los villistas. Pershing, el 10 de mayo, es designado jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Europa y gana la Primera Guerra Mundial. Llegó allá y no obedeció órdenes, como aquí con Luis Herrera, no le quería hacer caso, igual con los franceses. Los franceses le decían, señor Pershing, haga esto, hágalo, usted no va a mandar aquí, yo vengo a hacer lo que yo tengo que hacer. Y él hizo lo que hizo y ganó la Primera Guerra Mundial. Otro personaje, bueno, muchas otras historias las sabemos por Juan Muñoz, que dejó muchos de los escritos de Calzalladas Barreras, si alguien los quiere leer, ahí están, o así los digitalizamos. Y lo que hemos hecho ahora, pues es recordar
y ya no pelearnos tanto, sino divertirnos. Entonces, recordando y reviviendo el pasado, aquí está una foto de la segunda cabalgata y una diputada, es el que va a ir mi hermano en una mula allá atrás, ¿sí? Aquí fue la primera cabalgata, fue en febrero de 1999, fue como una hazaña. Aquí está mi papá, también vinieron los gringos, el presidente de Columbus, el gobernador Patricio Martínez. Esta es la otra cabalgata, ahí está el Chochi. Entonces hay muchos personajes que destacaron en esas cabalgatas. El Chochi Rivero, ahí se lo encuentran en Santana, el Chamo, Fernando Muñoz, que es el rey de las cabalgatas, pero ya falleció ahora con el COVID, Bustamante. Mario Bustamante, ahora la que sigue cabalgando es la esposa, Rolando Alderete, que es mi hermano. Entonces te encuentras estos juntos, era una fiesta juntos. Y luego después sí son documentales, ahí salimos en el History Channel. Este fue nominado al Emmy Internacional, sacamos 4º lugar. Aquí estamos haciendo el documental del History Channel y lo hicimos. ¿Qué? Pancho Villa, aquí y allá. Y luego hay otro que se hizo sobre la discada también con Pedro Salmerón. Y ahora hicimos otro, Sabores del Camino Real. Y luego está la cabalgata de este año. Tuvimos cerca de 400 gentes allí, fue un fiestón muy bueno. Aquí está la foto de la cabalgata. La idea es pues conservar todas estas historias y divertirse un poco más. Aquí estas son las fuentes, pues son muchas, no se las voy a leer, entonces hasta aquí acabaría la plática. Pues muchas gracias. Bravo, bravo. Definitivamente dijo aquí el ingeniero Alderete que estaba aumentada la exposición que ya había hecho sobre la expresión colectiva. Y sí, pero muy interesante, ¿verdad? Nos tuvo todo el tiempo pendientes de de toda la exposición. Bien, a ver si tenemos por ahí, vamos en la plataforma a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, sí, de mi parte, bueno, obviamente una felicitación a Manuel, padrísima exposición, siempre muy interesante, solamente un par de puntos en los que mencionó ahí a Maximiano Márquez, solo adicionando de que él le habían dado la comisión de atrapar y de fusilar a José Rodríguez. Está la fotografía en la que se muestra el cuerpo de José Rodríguez, que tenía la orden de que el cuerpo lo presentara en la Embajada de México en El Paso, que era la comprobación de que sí, se había acatado la orden, y ahí está esa fotografía. Y otra cosa interesante que mencionó Manuel, este libro de Pershing, también aquí entre la literatura, ¿verdad? En la página 93 está mencionando que el escuadrón de los americanos se dirigió al rancho de Hearst, donde estaba como carrancista mi abuelo, el coronel Maximiano Márquez, que estaban preguntándole por Villa, si estaba ahí, que Villa, mi abuelo le contestó que no, que se había ido a Rumbanabaiquipa, que estaba como a 40 kilómetros de ahí. Entonces, la información fue negativa, no está aquí, prosigan. Solamente adicionando ese par de comentarios y pues, con muchísimo gusto. Sí, cierto, las dos cosas. Sí, básicamente los americanos, de los grupos que se fueron por la Alta Bavícola. Y Maximiano Márquez estaba basado en la Alta Bavícola. Y después otro grupo fue por la Baja Bavícola. Entonces, sí, cierto. Maximiano Márquez, pues su función era defender la hacienda bavícola. Miguel Méndez, adelante. Miguel Méndez. No se le oye, como que no está pendiente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ayer estuve en el poblado de San Andrés con los bisnietos del general Villa, Francisco bueno, Francisco era el único que estaba, Martín no estaba, y montaron el cenotafio y todo lo que traen ahí
en la plaza de San Andrés. Están complacidos con el grupo de Historia Revolución por lo de Chihuahua, con el Departamento de Turismo. Francisco les envía un saludo y un abrazo. La idea era estar en Parral el 20 de julio, que es el aniversario de la muerte del general, pero cambiaron de idea. Van a estar en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Entonces, ya no están en Parral, van a estar ahí en el Monumento a la Revolución. Por ahí les voy a compartir en el grupo la invitación que están haciendo de qué fecha y en qué horarios van a estar en el Movimiento a la Revolución. Para los que estén por allá y que quieran visitarlos, pues está abierto para todos. Estuve por ahí también en el museo y pues no faltó la pregunta que siempre hago, ¿no? Que mucha gente no sabe que a Villa le envenenan a su niñita y a Doña Luz le envenenan a su niña de 2 años. Una atrocidad, ¿verdad? Porque dijeron así es la guerra, pero pues no con los niños inocentes, ¿verdad? Con los adultos. Y entonces, pues nadie sabe, nadie supo quién le envenenó. Hay puras teorías. Ingeniero Alderete, usted que está por allá, no sé si sabe algo de eso. Realmente se atribuye a los Murgas, se atribuye a algunas damas de ahí de San Andrés. No sé si tenga algo respecto a eso. Un abrazo para todos, me da gusto saludarles. Una disculpa por entrar tarde, no pude entrar más temprano. Ok, pues gracias. No, básicamente no soy tan experto en eso, pero sí la vez pasada estuvieron aquí gente de San Andrés, media población de San Andrés de aquí en el grupo, y hay un libro y se les preguntó, les hicieron la misma pregunta y ellos son parientes de la esposa de Villa y sí dice que sí saben, no es que no nos dijeron. Sí, pues ahí estuvo la escritora, esta Rosa Emma Corral, Sí. la que presentó el libro aquí con el grupo, y también le hice la pregunta, pero no están muy enteradas. Están haciendo un documental los muchachos, entonces la entrevistaron a ella para el documental, me entrevistaron también a mí y pues ahí lo presentarán después para compartirlo por ahí. Pero no está muy claro el envenenamiento de la niña, lamentable hecho. Un abrazo para todos. Oye, Miguel, de hecho aquí está la escritora. Aquí está en el grupo. Aquí está precisamente. Le comentaba y pues por ahí convivimos. Yo creo que sería conveniente que lo comentara nuevamente lo que platicamos ayer, ¿no? Sí, aquí viene. Hola, hola. Sí, No se escucha. Ok. Sí. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. No, pues comentaba sobre la pregunta que le hice a usted y al señor Pérez ahí del museo y a otras personas, pero híjole, no termina de quedarme claro. Ilústrenos y coméntenos lo que usted sabe. Muchas gracias. Sí, mire, como le comentaba desde la vez pasada, es un comentario del dominio público en San Andrés a través de la historia que fue envenenada la niña Luz Helena, pero también, como bien dice usted, hay quienes dicen que fue la familia Murga o mi tía Luz no quiso investigar más, ella dijo que ya estaba hecho, que si la gente estaba inconforme con lo que había hecho Pancho Villa, ¿por qué no se lo cobraron a él? Que por qué cobrarlo en su inocente criatura. Entonces, ella no quiso ninguna investigación, ninguna venganza. Y por otro lado, como comenté la vez pasada, los hermanos Murga participaron activamente con el coronel en ese entonces, Pancho Villa. Gracias. Muchas gracias. Sí, estoy platicando con el encargado del museo, donde fue la tienda de la mamá de doña Luz Corral de Villa, que fue donde llega Villa, la conoce, se enamora de ella, y bueno, se casan ahí enseguida, la iglesia está enseguida prácticamente. Entonces el chero me decía que dentro de la guerra, dentro de la revolución, Francisco Villa manda fusilar a unos señores Carrera. Entonces
Después de que los mata, le reclaman a Villa y le dicen, ¿por qué mataste a los Carrera, verdad? Y él dice, pues es la guerra. Y después le envenenan a la niña. Y parece que dos señoras Murgas, entre una y otra, no se sabe, supuestamente fueron las responsables. Entonces les cuestionan a ella que por qué había envenenado a una niña inocente de 2 años, y ellas contestaron, pues es la guerra. Lamentablemente, ¿verdad? Gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario en la plataforma? ¿Alguna pregunta aquí? Yo tengo una pregunta, pero me acerco desde aquí. Sí, por favor. Es que me surgió la duda por lo que comentó el compañero. Adelante. Nada más así, me surgió una duda por la exposición, compañero. No se sabe, ya ves que comentas de la carta que le hace Villa a Zapata. No se sabe si Zapata le contestó. Sí le contestó. Sí le contestó. Yo tengo una copia, la voy a buscar. Que Si me quiere, la venga regalaron, a contestar acá porque no escuchan allá en la... ¿Y qué le dijo? Diga también. Está solamente, en el 2010 tuve yo la oportunidad de ir a la Ciudad de México, duré allá un mes. Visité el Museo de la Revolución de la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec, y un compañero mío que vivía en la Ciudad de México me regaló ese periódico. Tengo la copia donde le contesta el general Emiliano Zapata a Pancho Villa. Pancho Villa, vienen datos muy interesantes. La voy a buscar y con mucho gusto le traigo. ¿No se acuerda qué le contestó? No, pues me la regalaron en el 2010, hace 13 años. Pero de que la tengo. Sí la tengo en mi archivo. Okay. Está muy interesante, por cierto. Gracias. ¿De cuál carta están hablando, perdón? Sí, de lo que yo sé de la carta, básicamente se hizo el 8 de enero. Ahí la tenemos. Esa, el descubrimiento, esa la hizo el doctor Osorio. Y por lo que leí, ahí salió un general, salió rumbo pues no sé general, pero salió a llevarla. Entonces, para aquel tiempo estaba todo lleno de carrancistas y este personaje lo matan ¿cómo se llama? Por Sateo. Pero iba con otros, entonces recuperan la carta, entonces regresan a San Jerónimo y esa carta se supone que la encontraron en uno de los muertos en Columbus. Y los gringos lo tienen ahí guardada y el doctor Osorio la encontró y hizo un libro pues, de esa carta. Y básicamente hay muchos análisis de esa carta, pero básicamente la respuesta, lo que los analistas dicen, pues era medio imposible, porque le decía, véngase, Zapata está a atacar a Estados Unidos, pero Zapata rara vez había salido de Morelos, entonces como que era bien difícil que saliera, pero como carta pues está muy nice. Sí, muchas gracias. Si me permiten, ayer antier platiqué con el doctor Osorio porque me iba a acompañar a San Andrés. Lamentablemente, pues ya está en condiciones muy críticas, ¿verdad? No está grave, pero sí ya con 94 años ya es difícil moverse. Me iba a acompañar y canceló la ida porque su hija salió y no podía dejar sola a su esposa. Pero sí, como dice el ingeniero Alderete, en su último libro que se llama La muerte de 2 generales, él menciona de esa carta, que la carta Zapata nunca la recibió, porque esa carta nunca llegó así como dice el ingeniero Alderete y fue encontrada en uno de los muertos que atacó Columbus, y el doctor Osorio documentó ese en su último libro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Qué pasó con el judío que vendió las armas? Están preguntando que ¿Lo sí. mataron o no? Están preguntando que sí, ¿qué sucedió con el judío que vendió las armas? No le vendió armas, pero tiene su historia. Sí, Ravel, ahí le va a contestar. Sí, bueno, la idea de los villistas era sobre Sam Ravel. Entonces, lo que pasó que en esos días fue arreglarse los dientes, fue con un dentista al Paso.
Entonces cuando llegaron, ¿dónde está Sam Ravel? ¿Dónde está Sam Ravel? ¿Ves lo que sale ahí? Pues no lo encuentran, pero encontraron a un hermano. Entonces ya andaban, llevaban al hermano prisionero, pero total que en lo que lo llevan, los matan a los villistas y eran a Pablo López lo llevaba, entonces lo dieron las piernas. El hecho de que Sam Ravel salió libre pues de esto, y el hermano también. Si me permiten, yo ahí veo algo de los villistas que no mataron al hermano de Sam Ravel, o sea, lo dejaron vivo. Era un jovencito, lo encuentran, se lo llevan y tratan de investigar dónde estaba, dónde está, necesitamos encontrarlo. Y le perdonan la vida, no lo matan, o sea, es una acción desde mi punto de vista importante para el villismo. Últimamente, me pidió amistad dentro de las redes sociales una nieta o bisnieta de Sam Ravel. Ella está iniciando a hacer reuniones, conferencias, conversatorios respecto a Sam Ravel en Estados Unidos, ¿verdad? Como que ella quiere, quitar el estigma que hay de Sam Ravel, ¿no? En Estados Unidos, ¿verdad? Decir, no, pues mi papá no era eso, mi papá no actuaba así, ¿verdad? Pero bueno, va a ser muy difícil por toda la información que se tiene y toda la documentación que existe, pues es difícil que pase eso. Sin embargo, pues está en su derecho, ¿verdad? De reivindicar a su tatarabuelo, a su abuelo, pues adelante. Sí, gracias. Jaime Ochoa, adelante. Jaime Ochoa, adelante. Felicidades, felicidades, Cintia Alderete. Con respecto a lo que acaba de mencionar Miguel, ahorita tú mencionaste de que fue enviado por Pancho Villa por armas y que no le dieron armas, pero que tampoco les dieron el dinero, que le quitó el dinero, el Ravel precisamente, y que se quedó sin dinero y sin armas. ¿Cómo está eso ahí, Miguel? Bueno, lo que yo he leído, lo que yo he investigado, lo que acabas de decir es lo que yo afirmo y lo que yo digo y lo que yo escribo. Que efectivamente, o sea, los villistas le habían dado dinero a Sam Ravel. Y Sam Ravel, pues de hecho ya les había vendido parque en mal estado y aparte no les quiso regresar el dinero que les había dado para armas, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón? Pues que el gobierno norteamericano empezó a desconocer a Villa. Cuando Villa les compraba armas y les daba dólares por armas, pues lo tenían en el número 1 y lo apreciaban y se fotografiaba con Pershing y con el otro general Scott, me parece, y no, pues era bien amigo de ellos, ¿verdad? Cuando ya lo desconocen, que ven que él no puede llegar a ser presidente de la República, que va a ser Carranza, pues reconocen de facto a Carranza, ¿verdad? Y a él dicen, pues lo consideran como un bandolero. Entonces cuando van a cobrarle a Sam Ravel, los villistas, no va Villa personalmente, pero manda a que les a que les dé las armas o les regrese el dinero. Dice, yo no le voy a regresar ni un 5 y yo no voy a comerciar con bandoleros. O sea, ya Villa ya no era el general, ya no era el grandioso, el comprador de armas, ya era un bandolero y ya no, bueno, de hecho, le suspendieron la venta de armas a Villa. O sea, ya no le vendieron armas. Y todo lo demás que pasó, ¿verdad? Que ya lo hemos comentado aquí en esto. Es correcto, Jaime, es correcto. Desde mi punto de vista y lo que yo he leído. Gracias. Gracias, Miguel. Básicamente, que fue 2 veces a cobrar, a traer las armas, fue Candelario Cervantes. Él, ahorita pusimos ahí, cuando llegaron en diciembre, lo primero que ordena Villa es que Candelario se fuera a Columbus. Y fue allá, negoció cosas, llevó dinero y se regresó. Y ya cuando estaban en San Jerónimo lo volvió a mandar y fue cuando
precisamente el día que llegó de Columbus, fue el 17 de febrero que estaban cenando, fue cuando le reportó que, pues que eso le habían dicho, que no trataba con bandidos y que no le iba ni las almas ni el dinero. Inge, ¿iba solo él o iban Iba con villistas otros, acompañando? Candelaria, sí, no, Ok. no andaban solos. Bueno, pues voy a hacer un comentario, una recomendación. Hace, no sé, 2 o 3 años, cuando fuimos, a ver, Miguel, tú que estás por ahí, Miguel Méndez, cuando Sí, fuimos a sí, Columbus, ¿en qué año? Hace 2 años. hace 2 años, sí. Hace 2 años. La escritora también Rosa Emma también nos acompañó. Ahí la conocimos. Pues aprovechando la ida allá a Columbus, fuimos al museo, un pequeño, bueno, relativamente pequeño museo que está ahí en Columbus. Y ahí prácticamente está dedicado al ataque a Columbus. Hay la verdad es que no sé, Miguel, a ver, ayúdame con eso. Hay una réplica o un avión de los que anduvo acá en México, en Chihuahua, pues, el que está ahí en exhibición. Y luego hay Sí, un camión de los que usaron también para transportar esos camiones grandes. Y luego armas, herramientas que usaron. Entonces está muy, muy interesante. Y lógicamente, bueno, pues está todo prácticamente está en inglés. Algunas leyendas sí están en español, pero está muy recomendable quien se dé la vueltecita ahí a Columbus, que vayan a visitar ese museo. Adelante. También sí, gracias. Perdón. Esa vez nos dio el tour el alcalde de Columbus personalmente. Nos llevó a los diferentes edificios, nos llevó a donde se quemó la tienda de los Ravel, al hotel que está en remodelación. Así es que si van, es súper recomendable y busquen al alcalde porque estoy seguro que les va a dar un tour personalmente, ¿verdad? El avión que está ahí, licenciado, es una réplica. El tanque que está afuera, ese sí es original, el que está afuera. Y adentro hay unas cosas que son originales y unas cosas que son nuevas, ¿verdad? Pero es súper recomendable ir a Columbus, a pasar un fin de semana ahí, se van a Deming, se van a Columbus y se la van a pasar de maravilla. Miguel, muchos están en la Ciudad de México, en el Museo del Ejército Mexicano que está en el Zócalo. Ahí puedes encontrar vestimenta, armas, un material quirúrgico y todo eso. Tú que has ido a la Ciudad de México, te recomiendo está en el Zócalo. Cuando quieras te paso la información de 100 museos en la Ciudad de México y los 100 son gratis. Sí, el antropólogo Spencer McCallum, que fue el que descubrió a Juan Quesada, su papá era el que fabricaba las hélices de madera de los aviones, de los primeros aviones de la punitiva, de los primeros aviones que utilizó Estados Unidos para guerra. De hecho, fueron los que fueron a la Primera Guerra Mundial. Entonces, por aquí se extravió un avión, cayó un avión y se destrozó. Y ahí lo dejaron. Y la gente empezó a desmantelarlo, ¿verdad? Eso cuenta la leyenda. No hay una documentación que yo haya encontrado donde diga que es cierto. Pero tal vez él buscó estos lugares porque él andaba buscando esa hélice. Dice, esa hélice era muy difícil que se desintegrara la madera porque era una madera muy dura y debe estar en algún rancho, en algún cerco, y se cansó de buscarla hasta que se murió, ¿verdad? Pero esa es la historia de las hélices de los aviones de los gringos de la Primera Guerra Mundial que vinieron a México. Sí, Spencer McCallum, a mí me tocó conocerlo, fue a San Jerónimo. Andaba yo allá y digo, oye, aquí está este señor raro aquí. Y total que lo atendí, no, era un personaje. Estuvimos ahí sentándonos a ver, meditando ahí, está medio especial y sí, aprendí mucho de él. Un personaje. Una gran persona, excelente persona. Me regaló, antes de morir, me habló a su casa, me regaló dos tomos grandes forrados en piel
de un diccionario español de 1800. Empezó a regalar sus cosas cuando ya pensaba que ya estaba muy mal. Y a mí me tocó en suerte ese diccionario hecho en Madrid de 1800. Bueno, pues yo creo que con esto culminamos la plática y vamos a ofrecerle nuevamente un aplauso a nuestro expositor, el ingeniero Manuel Alderete. Felicidades, felicidades, ingeniero. Muy Una bien, gran gracias, exposición. Manuel.